Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Nuestro sistema electoral ha tenido diversos pasos, diversas etapas, hasta que hemos logrado conformar, diría yo, un aparato que es admirado en otras latitudes. Uno de los contenidos sustanciales de este aparato es que cuenta con una instancia que pertenece al Poder Judicial de la Federación, que es el Tribunal Electoral. Quiero decirle que esto no fue fácil. Durante muchos años, el judicial no deseaba contaminarse, por decirlo de alguna manera, con los asuntos electorales. Pero por fin se logró esa reforma y hoy tenemos ese tribunal que es la última instancia de los conflictos que puede haber en una elección. Y para hablar de eso, es que tenemos hoy aquí nada menos y nada más que a la presidenta de este tribunal colegiado, Yanine Otalora. Qué gusto tenerte por aquí. Federico, muchísimas gracias. De verdad. Yanine, primero déjame empezar con una pregunta muy concreta que a mí me llamó mucho la atención cuando salió. O sea, cuando el INE determinó que el Bronco no había cumplido con las firmas, porque estaba el conteo y estas eran apócrifas, a mí me parecía imposible que el tribunal fuera a decir que siempre no. ¿Nos puedes explicar cómo es que funciona el tribunal? ¿Cuál fue el argumento? Yo sé que tú votaste del otro lado, pero como presidente del tribunal, pues tienes que hablar del tribunal y de tu visión de la sentencia en concreto. Empecemos por la sentencia. ¿Cómo es que de repente, sin los suficientes firmas, le dicen, adelante joven, porque ya no da tiempo de contar, mientras que al otro le dijeron, pues cuéntelas más y a lo mejor lo dejamos pasar a Ríos Peters? Yo no entendí nada, la verdad. Mira, Carlos, en efecto, tienes toda la razón. Primero quiero empezar diciendo que un órgano colegiado puede votar por unanimidad, pero vota también dividido. Y eso es sano para la democracia, que haya disenso dentro de un mismo órgano, y es importante. Así como a veces revocamos o modificamos al propio Instituto Nacional Electoral, forma parte de la riqueza de nuestro sistema. ¿Qué pasó en el caso del Bronco? En efecto, una mayoría, pero es una sentencia del Tribunal Electoral, consideró que no se le había garantizado al Bronco su derecho, su garantía de audiencia de manera correcta, y que había una presunción en virtud de que cada vez que acudía el Bronco al Instituto Nacional a revisar sus firmas, recuperaba firmas. Y entonces la mayoría consideró que al recuperar 10%, creo, de firmas en promedio, pues se podía presumir que las 16,000 que le faltaban estaban per se recuperadas. ¿Por qué no irlas a contar? Porque consideró la mayoría que era suficiente esta presunción de poder recuperar firmas para darle el registro, cosa que no se dio en el caso de Armando Ríos Peters, ya que consideraron que ahí faltaba revisar 800,000 firmas, que también fue por mayoría, y dijeron, ahí pase usted a revisar de nuevo las 800,000 firmas. O sea, fue una inferencia basada en hechos reales, o sea, sí fue recuperando cada vez que recontaba o revisaba. Cada vez que revisaba, definitivamente recuperaba, y por ende, para una mayoría era suficiente para tener la presunción de que había algo que había fallado en el sistema y por ende darle el registro, porque solo faltaban cerca de 16,000 firmas. Para la minoría, al contrario, consideramos que había tenido su garantía de audiencia y que con una vez que no fue, con eso era suficiente para decir su derecho a la audiencia fue respetado, por ende, aquí terminó. Bueno, el caso es muy claro, digamos, no creo que haya que debatirlo mucho más, pero me parece que es bien relevante del papel que juega el tribunal. Primero, tener claro que la ley nunca se interpreta en automático. Es decir, ahí está luego cosa de que si no están todos de acuerdo es que está mal. No, la ley tiene ángulos distintos. Si fuera aritmética, pues tendríamos unas computadoras sacando sentencias y necesitamos todavía el factor humano. Quién sabe cuánto dure con la inteligencia artificial. Pero necesitamos el factor humano. Y ahí tienes no solo la posibilidad de visiones distintas, sino además de posiciones políticas que tienen implicaciones muy serias para el tribunal. Digamos, aquí la percepción que quedó es que hubo una coalición cercana a un partido político que apoyó
a que el Bronco llegara. ¿Cómo quitar esas suspicacias? Y déjame agregar algo, que ya lo hemos comentado en esta mesa. Es que también el proceso electoral es inédito en muchos aspectos. O sea, este es un conteo diferente al de los partidos políticos pidiendo su registro. Era una mecánica distinta. O sea, están sobre la marcha haciendo totalmente distinta, cosas, ¿no? y creo que justamente ahorita lo que planteas, hubo una decisión del tribunal también dividida en la que revocamos un sistema de escrutinio y cómputo que estaba planeando el Instituto Nacional Electoral, que había aprobado, de hecho, conteo el rápido, Consejo. ¿no? Era más allá de un conteo rápido porque abarcaba todas las casillas. En cambio, que el conteo rápido solo Una abarcó muestra unas selectiva. 9,000. Aquí era todas las casillas, y en votación dividida 5-2 decidimos revocarle al Instituto Nacional Electoral porque se estaba violentando el modelo previsto por la ley. Entonces, aquí había dos lecturas. O garantizamos lo que dice la ley y evitamos cualquier suspicacia, o vemos de qué manera puede interpretarse la ley para llegar a un cierto fin. Este fue uno de los criterios. Otro acaba de ser el spot de Mexicanos Primero, que en el INE la votación fue dividida, en el tribunal la votación fue dividida, y decidimos, hay una mayoría, estaba yo del lado de la mayoría en esa ocasión, que la Constitución es muy explícita, prohíbe que las personas físicas y morales compren tiempo en radio y televisión. Lo interesante es que, siendo clara la Constitución, una minoría de magistrados lo vieron distinto. Porque alguna vez escribí un libro, y me acuerdo la cita de un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos: la ley es lo que dicen los ministros de la Corte que sea. Y hay que hacerse cargo de ellos. Por eso puedes ver decisiones divididas de ese órgano constitucional último en materia de decisiones en el caso electoral, que son ustedes, que hay que recordarlo. No hay nadie arriba de ellos. Nadie. Es la última instancia. Hay que decir también que debemos acostumbrarnos a este tipo de discusiones divididas. Es parte de un sistema democrático, y ahora tenemos división. Puede haber una división en el INE, en el Consejo, y puede haber otra en el tribunal, y se van y en afinando, votaciones ¿no? distintas. Creo que el caso de este spot, el INE, hay 2 consejeros por mantenerlo al aire, una que vota en minoría, y aquí se voltean las mayorías y las minorías por bajar el spot. Entonces Ahora, es... de todas las elecciones que a mí me ha parecido más complicada, porque 2 veces el INE determinó que había habido un sobregasto de campaña en la elección de Coahuila, y 2 veces el tribunal como que encontró fórmulas para decir que no. Allá parece casi un conflicto de instituciones, sí, de congruencia. Es decir, Mira, ¿cómo lo que entender pasó en la... esas... Sí. A ver, la fiscalización de los partidos políticos en las campañas hay que verlo a la luz de que es una reforma de 2014, es algo muy reciente. Es la primera vez que se usaba. Y tiene como causa, si hay un rebase del tope de gastos de campaña, se anula la elección si el rebase es del 5% y la diferencia entre primer y segundo lugar es menor al 5%. Y entonces tanto el INE, a través de su unidad de fiscalización, está construyendo y creando este sistema para llegar al sistema mejor que pueda haber. Y un ejemplo de ello fue el requerirle a Facebook cuánto habían gastado los partidos. Pero el instituto requiere por un periodo que abarca la precampaña. Y le dice, y mándame el contrato, la forma de pago, el monto pagado y las transferencias. ¿Y qué hace Facebook? Facebook manda por un periodo ya no de 3 meses, sino de 8 meses, y manda una hoja en la que, voy a dar los nombres, están en el expediente, decía, por ejemplo, Riquelme. Este es el nombre de la página de Facebook, 900,000 pesos. No había contrato, no había monto pagado, no había transferencia, y el periodo era muy largo. Por ende, determinamos para diversas entidades que esa prueba y esa manera de requerir no era la correcta. Y dijimos incluso en la sentencia qué es lo que el Instituto Nacional Electoral tenía que hacer. ¿Qué tuvo de sui generis también esos procesos electorales? Es que, si recordamos, llega el mes de julio, el INE está por cerrar y no le da tiempo de incluir a los gastos de representantes
de partidos políticos el día de la jornada electoral. Lo mandan a un procedimiento oficioso. Entonces, tenemos el Estado de México que tomaba posesión el 15 de septiembre, que se fue sin que se acabara de revisar la fiscalización. Coahuila tomaba posesión el 1 de noviembre. Había tiempo. Entonces, temas también de inequidad entre entidades y candidatos, obviamente, Pero, según... Bueno, en fin, no estamos aquí para discutir, se entiende mucho menos, pero voy a ir a otro tema que a mí me parece bien interesante, los tribunales, que es una de las cosas que a mí me parece más rara del sistema jurídico mexicano. Alguna vez lo platicamos extenso, Federico y yo, es esta cosa llamada el alegato de oreja, ¿no? Sí. El que puede una de las partes ir a hablar contigo, con otro, en secrecía, sin la presencia de otros jueces o otros magistrados, sin la presencia de la contraparte. Esto ya, por ejemplo, en la Comisión de Competencia está perfectamente regulado, pero en los órganos jurisdiccionales no. Con el agravante de que televisas, o sea, transmites en vivo las sesiones de la Suprema Corte, pero permites los alegatos de oreja. O sea, es una contradicción. Entonces, ¿qué tanto los presionan a través de este mecanismo? Tú no sabes si a uno de tus colegas lo fueron a ver presionándolo con dinero. En casi todos los lugares del mundo está prohibido algo así. Sí, no me parece que sea una vía de presión, sinceramente. Generalmente los recibimos, si los recibimos solos, siempre hay algunos colaboradores, algunos secretarios de estudio y cuenta. Si quieres, pero no estás sí obligado. Quiero, pero no estamos en efecto obligados. Aquí lo que ya hay un proyecto de acuerdo que está en estudio en la Sala Superior, justamente para hacerlas incluso públicas. O sea, que todos puedan escuchar cómo presenta su caso una de las partes. Y yo digo que incluso sería muy sano si pudiésemos tener a ambas partes, al actor y al tercero interesado, los dos partidos, o un partido y el candidato independiente, en fin, de manera a finalmente enriquecer la visión del juez, porque eso sería algo yo creo que ayudaría sumamente muchísimo positivo a la transparencia y a la comprensión del asunto, porque hay que acordarse que el tribunal resuelve solo sobre papel. No llevamos a cabo diligencias, no hacemos nada para conocer mejor, digamos, un expediente. Y el papel sobre en México papel. es muy opaco. Y el papel es muy opaco. Hemos tenido casos en los que vienen los actores y dicen es que sucedió esto de irregularidades. Y pero no está plasmado. No está plasmado. Entonces, por certeza de la otra parte, lo que me vienen a decir oralmente, yo no lo puedo tomar en cuenta si no está plasmado. Pero hay quienes sí lo pueden tomar en cuenta, ¿no? O sea, sí, podría ser eso es lo que hubiese, vuelve el proceso. Pero hay que recordar que una sentencia se revisa por 6 más. O sea, uno presenta el proyecto y tenemos 6 colegas que lo van a revisar y lo vamos a discutir. Pero al final tienes votaciones divididas porque nunca hay una conclusión matemática de dónde están las cosas. En muchos casos sí. Ahora, a mí el caso de la Bronco me sorprende mucho porque yo no encontré un jurista en los medios defendiendo la sentencia del tribunal. Vi puras críticas de los juristas que saben de esto. Yo lo que creo es que también era difícil explicar a la opinión pública cómo es que los dos, digamos, casos que llegaron al tribunal, digamos, en donde había irregularidades en los dos, a uno sí lo apruebas y al otro no. Creo que era demasiado fino para la gran opinión pública. Fino es la inferencia, fino es entrar en este tipo de alegatos. Nos quedamos con la impresión de que, pues, quién sabe por qué uno sí entraba y el otro no. Por eso qué bueno que lo has explicado. Sí, y la diferencia es esa. Armando Ríos Peter nunca fue a una garantía de audiencia. Entonces aquí dijeron, como no has acudido, se te tiene que revisar. Quienes votamos en contra sostuvimos que se le llamó y no acudió. Se agotó el derecho. Son 2 maneras distintas. Ahora pasemos hacia adelante. ¿Qué te preocupa de aquí al 1 de julio? Y el 1 de julio apenas empieza tu trabajo, porque como ya dijimos en este programa al arranque, quien emite la constancia de victoria de uno de los candidatos son ustedes. El que van a atender las irregularidades posibles y las soluciones son ustedes. INE es más visible que ustedes, pero la voz última es el Tribunal Electoral. Así es. ¿Qué te preocupa? ¿Qué me preocupa? Me preocupa ahorita el nivel de violencia que hay en todas las campañas. ¿Violencia física que estamos violencia física,
que está habiendo. Llevábamos la semana pasada 93 candidatos o líderes políticos asesinados. Es una cifra que nunca antes se había visto. Y yo he dicho que lo preocupante es que se encuentre esa vía para decir quién va a estar en la boleta y quién no va a estar en la boleta. Ese es un primer tema que me preocupa. Y el segundo es ese imaginario de que el tribunal decide las elecciones. El tribunal no decide, el ciudadano decide y el tribunal, como bien lo dijiste, resuelve los conflictos para verificar que el ciudadano decidió en un contexto acorde con la ley y la Constitución, pero decide el ciudadano el 1 de julio. Votando, participando en orden, en paz y libremente. Entonces regresamos en un momento más con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí en Primer Círculo. A ver, Jan, yo tengo una pregunta. ¿Qué debemos de esperar el día de la elección de ustedes? ¿Qué debemos de esperar el miércoles, el próximo domingo? ¿Cuándo aparecen ustedes en escena? ¿Cómo será Idealmente eso? nunca. A ver, idealmente sería que sí, Solo el tienes último totalmente día, la razón, sí. A ver, ¿qué sucede? El domingo primero la gente va a ir a votar. El miércoles siguiente empieza los cómputos distritales que concluyen el domingo siguiente, es decir, el 8 de julio. Nosotros todavía no aparecemos. A partir del domingo 8, los partidos y candidatos tienen 4 días para impugnar los cómputos y la validez de la elección, de todas las elecciones. Tienen 4 días para eso. 4 días para todo. Municipales, gobernadores, congresos locales, diputados, senadores y presidente de la República. Todo, que va a ser un tema. Y esas impugnaciones nos van a llegar, las de presidentes, senadores y diputados, 3 días después. Es decir, aproximadamente el 15 de julio aparece ya en escena el Tribunal Electoral, tanto sus salas regionales como su sala superior, para empezar a revisar cómputos, recuentos y nulidades de elecciones, diputados, senadores. Recuérdanos los causales de nulidad, ya lo dijiste, pero para que lo tengan Las gente claro. causales de nulidad es rebase de tope de gastos de campañas en 5 puntos, 5%, con una diferencia menor de 5 puntos. Si no, no se puede. Tienen que cumplirse las dos. Las dos, o haber una interpretación de que fue un rebase realmente determinante. En fin, habrá que verse en cada caso. Adquisición de tiempos en radio y televisión. Utilización de recursos ilícitos en la campaña. ¿Con un peso basta? Con un peso basta. Y además hay supuestos de que no se instalen 20 o 25% de las casillas el día de la jornada electoral, es nulidad casi automática, o que los tribunales anulen el 20 o 25% de las casillas por determinadas razones. Esos son, grosso modo, o que sea inelegible el candidato que ganó el primer lugar. Las salas regionales resuelven unos temas, nosotros vamos viendo todos los cómputos de presidente, determinando cuándo hay que recontar votos, cuando se acrediten los casos. Y que ahora está ya muy bien determinado. Que ya está muy bien determinado. Exactamente, intervienen los tribunales colegiados del Poder Judicial en auxilio y es un sistema muy rodado, ya muy experimentado. Las decisiones de las salas regionales nosotros las podemos revisar si las impugnan. Entonces, tenemos el 28 de agosto para resolver diputados y senadores, el 30 de agosto cómputo de presidente de la República y el 6 de septiembre por disposición de ley es el día que tenemos que estar diciendo si la elección de presidente de la República es válida y si es válida, entregarle la constancia a quien obtuvo la mayoría de los votos. Pues Carlos, ahí está la ruta crítica, hay 4 días ahí medio cargados de trabajo, ¿no? Y es una elección muy grande. No, creo que más de 4 días. No, hay un chorro de Bueno, días. sí, pero... No, terrible. De que te entregan esto el 11 de julio hasta... Son 2 meses. 2 meses de trabajo intenso. Sumamente intensos. Y tenemos esta cosa que tú has dicho en algún artículo, esta
fascinación por impugnarlo todo, aun cuando no La haya... judicialización. No cuesta impugnar, y como no cuesta Así impugnar, es. aventarle el trabajo a los del tribunal, ¿no? Sí, incluso hemos tenido casos en que impugnan o piden la nulidad de casillas que no existen. Hemos Es muy llegado a creativo, esos ¿no? casos. Esos otros días donde el tribunal no es el centro, ahí es donde el INE es central. Que las casillas abran, que se cuenten bien los votos, que se haga el conteo, que se anuncie el Totalmente. ganador. El 1 de Todo julio eso es totalmente la cancha del INE. Ese día es exclusivamente el INE, en cambio que en periodo de campaña, pre-campaña, intervenimos los dos. Por lo pronto nosotros debemos de desear que el 1 no tengas trabajo. Y te agradecemos Así es. muchísimo que hayas estado aquí, de verdad. No, muchas gracias, Gracias Federico. Muchas gracias, por tu Carlos. presencia. Muchas gracias. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el martes entrante aquí en Primer Círculo.